Buenas noches, los saluda Charito Palacios y la clase de hoy es acerca de las medidas de coerción en el proceso inmediato. Para eso debemos recordar lo que hemos visto en clases pasadas. Primero, que el proceso inmediato tiene etapas diferentes a las que conocemos en un proceso común, siendo una de ellas la etapa de incoación del proceso inmediato. Y es en esta etapa donde el fiscal, al presentar su requerimiento de incoación de proceso inmediato de manera escrita, también debe solicitar como un requerimiento accesorio la medida de coerción que se va a dictar en el proceso inmediato. Y el fiscal tiene tres opciones al solicitar la medida de coerción. Primera opción, no solicitar ninguna medida de coerción. Segunda opción, solicitar la medida de comparecencia con restricciones. Y tercera opción, solicitar un requerimiento de prisión preventiva u otra medida alternativa como lo es la detención domiciliaria. Como vemos, el universo del fiscal es solicitar tres tipos de medidas en el proceso inmediato. No puede solicitar más. La primera opción, que es el no solicitar ninguna medida, se traduce en términos procesales en que cuando el fiscal no solicita ningún tipo de medida de coerción, ¿qué debe hacer el juez? De conformidad al artículo 291 del Código Procesal Penal, debe dictar una medida de comparecencia simple. Porque el fiscal, cuando concluye sus diligencias preliminares y presenta su requerimiento escrito de incoación de proceso inmediato, si va a requerir alguna medida de coerción más gravosa que la comparecencia simple, tiene que hacerlo por escrito y de manera motivada y además adjuntando los elementos de convicción. ¿Qué sucede cuando el fiscal no solicita ninguna medida de coerción? El juez lo único que puede dictar es una medida de comparecencia simple. ¿Y por qué? En base al principio rogatorio. ¿Qué nos informa el principio rogatorio? Que cualquier medida de coerción que se va a dictar dentro de un proceso penal que sea más fuerte que la comparecencia simple, tiene que ser pedida primero por el representante del Ministerio Público. Ello significa que el juez de oficio no puede dictar una medida de comparecencia con restricciones, ni puede dictar una prisión preventiva. Entonces, nuestro primer escenario es: fiscal no requiere medida de coerción y por lo cual el juez de manera automática tiene que dictar una comparecencia simple. Sin embargo, no siempre es así. La mayoría de casos de requerimiento de incoación de proceso inmediato viene de la mano con un pedido por lo menos de comparecencia con restricciones. Y si es que viene un pedido de comparecencia con restricciones, ¿será igual de automático para el juez? Pues no. Cuando hay algún requerimiento de comparecencia con restricciones, este se corre traslado a la defensa. Y si la defensa no se opone, pues el juez tendrá que dictar la medida. O haciendo un control de legalidad, también puede decir que pese a que la defensa no se ha opuesto, corresponde dictar una comparecencia menos gravosa, como es la comparecencia simple. Entonces, ¿qué tenemos? Frente a un pedido del fiscal de una comparecencia con restricciones, la defensa tiene dos escenarios. Primer escenario, oponerse a esa comparecencia con restricciones. ¿Cómo se puede oponer? Se puede oponer por el fondo o por la forma. O, en primer término, de manera principal, por la forma y de manera accesoria por el fondo. Y como defensa, ¿cómo puedo cuestionar una comparecencia con restricciones? Primero, por la forma. Primer argumento, ese requerimiento no viene debidamente sustentado. ¿No les ha pasado que a veces están ante un requerimiento de comparecencia con restricciones que está escrito en 3 líneas en un solo párrafo? ¿Y qué dice en esas 3 líneas y un solo párrafo? Dice: solicitamos comparecencia con restricciones toda vez que no se da de manera copulativa los presupuestos para el dictado de una prisión preventiva. Como si fuese algo automático, que no se da la prisión preventiva y de manera automática toca comparecencia con restricciones. Pues no es así. Una comparecencia con restricciones también tiene presupuestos.
y se tiene que establecer el cumplimiento de los presupuestos para poder solicitarlo. Pero desde el punto de vista formal, si es que esa comparecencia solamente tiene una motivación aparente, la defensa tiene que oponerse y solicitar su improcedencia. Diferente es el caso cuando la comparecencia con restricciones viene debidamente fundamentada. Entonces la defensa, si es que se va a oponer, ¿qué es lo que va a realizar? Un cuestionamiento a la existencia de los presupuestos. Y en este momento tenemos que decir cuáles son esos presupuestos. Primer presupuesto, que la prognosis de pena supere los 4 años de pena privativa de libertad. Segundo presupuesto, que haya una vinculación entre los hechos y el imputado. Una vinculación a través de que yo puedo determinar que existen efectivamente vinculación. Y si es que ya hemos hablado de un proceso inmediato, debería existir esa vinculación. Tercero, que el peligro procesal existente, ya sea peligro de fuga o peligro en la obstaculización de la actividad probatoria, pueda razonablemente evitarse. Y realmente ese es el presupuesto que distingue la comparecencia con restricciones de la prisión preventiva. Porque casi comparten todos los presupuestos menos el tercero. Solo ese. Entonces, ¿qué tenemos? Que la comparecencia con restricciones tiene que cumplir también presupuestos materiales y además tiene que partir de la base de encontrarse debidamente fundamentada. ¿Habrá otro requisito adicional para que se pueda discutir una comparecencia con restricciones en el marco de un proceso inmediato? Sí, lo hay. Y es que el proceso inmediato haya sido declarado procedente. Y esto es muy importante, porque a veces algunos fiscales llegan a una audiencia de incoación con un caso débil y termina siendo rechazada la incoación. El juez declara la improcedencia a la incoación, pero conjuntamente con el requerimiento principal de proceso inmediato y de incoacción, viene de la mano la comparecencia con restricciones. ¿Qué pasa con esa comparecencia? ¿La puedo debatir? La respuesta es no. En un proceso inmediato, para debatir comparecencia con restricciones, necesariamente, requisito sine qua non, haber sido declarado procedente la incoación del proceso inmediato. Si es que el proceso inmediato fue declarado improcedente, no se puede siquiera debatir la medida de comparecencia con restricciones. Y esa es una característica que no la encontramos de manera principal en otros procedimientos. ¿Por qué? Piénsese en el proceso común. Para poder dictar una medida de comparecencia con restricciones o una medida de prisión preventiva, que es algo más gravoso, el requisito o presupuesto es que se haya formalizado la investigación preparatoria. ¿Y cómo equiparamos nosotros formalización en el proceso inmediato? Es el auto que declara procedente la incoación del proceso inmediato, no el requerimiento, porque el requerimiento solo es una actividad postulativa del fiscal. La actividad decisoria la tiene el juez. Entonces, recapitulando, ¿puede el juez dictar una comparecencia simple si es que se ha declarado procedente el proceso inmediato? Sí puede. Si es que el fiscal no lo solicita o habiendo solicitado otro tipo de medida, el juez considera que no se dan los presupuestos. Segundo, puede debatirse una comparecencia con restricciones si es que no se declaró procedente el proceso inmediato, no puede. Solo se debate si es que ya pasé el primer paso, que es la procedencia. Solo podré imponer comparecencia simple o comparecencia con restricciones si es que pasó el primer filtro. Y acá viene la pregunta. ¿Se puede solicitar prisión preventiva en un proceso inmediato? Sí se puede. ¿Es necesario que el proceso inmediato haya sido declarado procedente? No es necesario. Y ese fue un debate que se suscitó cuando entró en vigencia al comienzo, en el año 2015.
en el año, no, en el año 2016. Fue un debate que se suscitó porque decían, si es que no hay proceso, porque no lo hay si no se declara procedente, ¿cómo es que puedo dictar una medida de coerción tan gravosa como es la prisión preventiva? Hubo opiniones encontradas, algunos distritos judiciales dijeron no, se rechaza todo y pasa a proceso común, que el fiscal se vaya inmediatamente al proceso común y que ahí pida su prisión preventiva. Otros distritos judiciales dijeron no, por más que se haya declarado improcedente, se tiene que resolver la situación jurídica del imputado. Y si hay un requerimiento de prisión preventiva, no podemos esperar a pasarlo a otro juez, porque si no, se pierde el tiempo que tienen para señalar audiencia y tendría que darse en libertad con lo que ello conlleva, ¿no? Que se pueda fugar. Entonces, finalmente, lo que se ha decidido a nivel jurisprudencial, no de manera vinculante, pero sí ya de manera uniforme, por lo menos en todos los distritos judiciales que conozco, es que pese a que se declare improcedente la incoación del proceso inmediato, este pueda pasar a debatirse un requerimiento de prisión preventiva. Pero, ¿saben? Es difícil que un requerimiento de prisión preventiva sea aceptado o declarado fundado si es que anteriormente se declaró improcedente el proceso inmediato. Porque la causal de improcedencia del proceso inmediato, por antonomasia, es que faltan realizar ulteriores actos de investigación. Lo que tengo hasta ese momento no es conclusivo. Y si esa mapa mental, esa idea, la trasladamos al primer presupuesto de la prisión preventiva, no deberían existir graves y fundados tampoco elementos de convicción. Por lo tanto, luego de un debate, debería declararse también infundado el requerimiento de prisión preventiva. Pero no siempre pasa así, ¿saben? He visto casos donde incoan proceso inmediato, declaran improcedente y a pesar de eso se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva. ¿Se puede esto solucionar vía apelación? Sí. Ha habido casos en los cuales improcedente proceso inmediato, fundada prisión preventiva, apelación de la medida de coerción, la sala revoca fundado, reforma y da libertad. Porque inicialmente, si es que no hay fundamentos, si falta realizar ulteriores actos de investigación, falta también, pues, los graves y fundados. Una nota característica importante de la prisión preventiva, y no quiero repetir sus fundamentos, su presupuesto, porque es algo que todos manejamos, o por lo menos que podemos encontrar en el Código, artículo 268 del Código Procesal Penal y siguientes, y acuerdo plenario el 1/2019, que es el que agrupa de manera total los presupuestos. No me voy a centrar en analizarlos, pero sí me quiero centrar en el quinto elemento, que para mí no es un presupuesto de la prisión preventiva, sino que es un quinto elemento que se debate luego de que el juez ya consideró declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva. ¿Saben cuál es? Es el quinto elemento referido al plazo de la prisión preventiva. Y ahí les lanzo la pregunta. ¿Será lo mismo? A ver, ¿será lo mismo decir o establecer un plazo de prisión preventiva en un proceso común que puede durar 120 días, más 60 días, más la etapa intermedia, más el juzgamiento, proceso común, o una prisión preventiva en el marco de un proceso inmediato que va a durar un día de incoación, 24 horas para presentar la acusación, un día más para elevarlo al juzgado unipersonal o colegiado, 72 horas que tienen para señalar audiencia única de juicio inmediato. Estamos hablando de que un proceso inmediato se puede resolver en horas si es que se ve en incoación. Y si no es en horas, se puede resolver en días. ¿Será necesario dictar una prisión preventiva de 9 meses entonces? Considero que no. Un plazo mucho más reducido debe establecerse cuando se dicte prisión preventiva en proceso inmediato. Como regla, considero que no debería proceder prisión preventiva en proceso inmediato, si es que inicialmente se ha declarado improcedente la incoación.
Si es que se declara procedente, el plazo de duración de la medida debe tomar en cuenta realmente los plazos reales del proceso inmediato. Y cuando digo plazos reales no me refiero a los 24 horas, al día, 74 horas, porque en la realidad no pasa eso. En la realidad un proceso inmediato demora en realizarse por lo menos 1 o 2 meses, desde incoación hasta juzgamiento, que de por sí ya es un plazo corto. Entonces, para poder comprender toda la investigación, mini etapa intermedia, juzgamiento e incluso la fase de apelación, puedo razonablemente y así a ojo o en cubero, sin que sea algo escrito en piedra, como siempre les he dicho, decir que la prisión preventiva en proceso inmediato debería tener una duración de 2 a 3 meses. Darle mayor plazo es desconocer la propia naturaleza del proceso inmediato. Entonces, tenemos, recapitulando, qué medidas de coerción puedo solicitar en el proceso inmediato: comparecencia simple, comparecencia con restricciones, prisión preventiva, arresto domiciliario, cualquiera de las medidas que establece el Código Procesal Penal y medidas de coerción. Incluso puede imponer medidas de protección cuando se trate de riesgo severo en casos de violencia familiar, que no es propiamente una medida de coerción, pero es una salida que permite salvaguardar a la víctima. ¿Puedo solicitar todo eso en un proceso inmediato? Puedo, solo que hay características que cada uno les informa, como es, por ejemplo, que se haya declarado procedente para dictar una medida de comparecencia con restricciones, como es, por ejemplo, tomar en cuenta, en el caso de la prisión preventiva, el plazo de duración de la medida, y que no interese si fue procedente o improcedente la incoación, para debatir la prisión preventiva. Entonces, estas son las características singulares de las medidas de coerción, que para mí es muy importante que manejen, porque en una audiencia de prisión de proceso inmediato no solo se debate el requerimiento principal, que es la incoación, sino también se debate requerimientos accesorios. Uno de ellos, la medida de coerción. Y muchas veces un patrocinado, o muchas veces el denunciado, si estamos hablando pues desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista de la defensa, tiene mayor interés de qué va a pasar con su situación jurídica, detenido o no, al proceso en sí. Porque el proceso en sí, en la audiencia de incoación, lo único que se decide es si es que se abre o no se abre el proceso. Pero para el denunciado imputado es más importante saber si va a afrontar el proceso libre o detenido. Y si desde el comienzo nosotros revisamos la carpeta del requerimiento de incoación y verificamos que no hay mérito para un proceso inmediato, y verificamos que efectivamente está pidiendo solo comparecencia con restricciones, podré hacer mi propia prognosis y decir, sí, pues en este caso va a ser una improcedencia, y como es improcedencia, la medida de coerción de comparecencia con restricciones ni siquiera se va a debatir. O por el contrario, si recibimos el requerimiento, nos vamos al final de manera inmediata. ¿Dónde tengo? Acá tengo un requerimiento. Acá tengo en mis manos un requerimiento. Por ejemplo, es un delito de receptación. Y vamos a ir hasta el final. Y al final, ¿qué encontramos? Encontramos la medida de coerción. A ver, dice incoación. Buscamos imputación concreta. Incoación del proceso inmediato. Y aquí, lo primero que encontramos es que no hay medida de coerción, por ejemplo, y es un delito de receptación agravada. Y si es que no hay medida de coerción, ¿qué corresponde? Comparecencia simple. Voy a poder decirle a mi patrocinado que está sentado a mi lado, tranquilo, resuelvan lo que resuelvan en esta audiencia, no te va a hacer preso. Esa es una gran tranquilidad. Y sin engañar, sin decirle yo te voy a sacar del problema, yo voy a poder solucionar, voy a arreglar con alguien, eso no. Sino simplemente del solo texto del requerimiento vas a saber si es que efectivamente están pidiendo comparecencia simple, restricciones o qué están solicitando. Esa es la idea de conocer las medidas de coerción en el proceso inmediato. Siempre búscala al final del requerimiento. Es donde vienen los requerimientos accesorios. Bueno, chicos,
Como siempre ha sido un gran honor para mí hacer estas clases. Estamos en la 7ª, solo nos queda una clase. Muchas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad. Gracias.